Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues hoy vamos a iniciar con una clase, con la siguiente clase, perdón, que es biomecánica articular. ¿Qué es la biomecánica articular? Estudia ciertos movimientos realizados por las articulaciones y las cargas que soportan. Las articulaciones se clasifican de acuerdo al grado de movimiento, en fijas, fibrosas, semimovibles o cartilaginosas, y movibles o diartrosis. Ah, las clases pasadas ya habíamos visto los tipos de articulaciones que se clasifican de acuerdo a su movimiento, como por ejemplo tenemos las sinartrosis, las diartrosis y las eh, anfiartrosis, ¿sale? Que esto quiere decir que sin artrosis, sin movimiento, ¿sale? Anfiartrosis, vamos a tener poco movimiento, que esas las encontramos en la articulación de la columna. Y las diartrosis las vamos a encontrar en articulaciones muy movibles, como por ejemplo el codo, el hombro, las rodillas, los tobillos, las muñecas, ¿sale? Todas estas articulaciones, las movibles, muy movibles como hombro, codo y rodillas, se caracterizan por estar lubricadas por un fluido sinovial. ¿Por qué? Porque esas articulaciones tienden a ser muy movibles. Entonces, para su movimiento necesitamos lubricación. ¿Ok? Entonces, por eso estas se caracterizan por tener fluido o una cápsula articular. ¿Qué va a ser la cápsula articular? Va a amortiguar el peso. ¿Sale? Muy bien. Tenemos que todas las diartrosis poseen sus elementos comunes en su constitución. Por ejemplo, tenemos la cavidad articular, el cartílago iliano, la membrana sinovial y ligamentos articulares. ¿Sale? Ahí tenemos una imagen donde nos muestra la composición de estas articulaciones. Estamos hablando de diartrosis. ¿Qué dijimos que era diartrosis? Articulaciones con muchísimo movimiento, mucho movimiento. Su función mecánica de las articulaciones, además de facilitar una mayor riqueza de movimiento al esqueleto, es la de formar la fuerza en cizallamiento, fuerzas en dirección transversal, dañinas para aportar para el aparato locomotor en las fuerzas de tracción que son soportadas por por tejidos blandos periarticulares como cápsula, ligamentos, tendones, ¿vale? En fuerza de compresión que son absorbidas por el tejido óseo y el cartílago iliano articular. Entonces, todos estos elementos nos van a ayudar a soportar una fuerza o movimientos que va a realizar nuestro cuerpo, como por ejemplo en cizallamiento, en fuerzas en dirección transversal y en fuerzas de tracción. Por ejemplo, nosotros, una fuerza en cizallamiento, por ejemplo, esa fuerza o ese movimiento es muy común en los futbolistas, cuando realmente los pies están totalmente en el piso sin mover y lo único que mueven es la rodilla. ¿Sale? Entonces son movimientos de cizallamiento que pueden ser dañinas y fuerzas de dirección transversal. ¿Sale? Entonces estas fuerzas más que nada lo sufren los deportistas. ¿Sí? Y fuerzas de tracción que son soportadas por los tejidos blandos. Eso quiere decir que es una eh, como por ejemplo yo salto y mis articulaciones
pum, se aflojan. Pero ¿qué pasa cuando yo eh, toco en el piso? Entonces todo el peso se me distribuye a esto quiere decir que entonces la cápsula, ligamentos y tendones nos ayudan más que nada a soportar esas fuerzas, ¿sí? Y por ejemplo, cuando empiezo una tracción a, por ejemplo, mis manos, mis codos, cuando alguien me jala, cuando hay un forcejeo, igual, ¿sale? Entonces todos estos elementos nos ayudan a esas fuerzas, nos ayudan más que nada a que nuestra articulación esté uniforme, que no vaya más allá. Muy bien. Vamos a hablar un poco del cartílago iliano, que está compuesto de 60% de agua y 40% de células y matriz extracelular. Las células se denominan condrocitos y la matriz extracelular está formada por sustancia amorfa y unos componentes fibrilares que son localizados en ella. Los condrocitos refieren plasticidad, viscoelasticidad al cartílago. Permite soportar la fuerza de compresión que llegan a la articulación. ¿Sale? Entonces, como aquí nos dicen los condrocitos son bioelásticos, tienen la capacidad de ser muy elásticos para nuestro cartílago. Es el que más nos ayuda a soportar o tener más elasticidad en las articulaciones. Muy bien, seguimos con la propiedad mecánica del cartílago. Es un material poroso lleno de fluidos y su interior que se comporta como una esponja, dejando salir agua libre desde el interior hacia lo exterior durante la compresión. Quiere decir que esto funciona como una esponja. Cuando nosotros tenemos una esponja con un poquito de agua, ¿qué pasa cuando la oprimimos o la compactamos? El agua se distribuye, ¿sale? Y eso hace que nuestro cartílago lubrique. ¿Para qué? Para soportar las fuerzas de compresión cuando nosotros ejercemos peso. Eso le va a ayudar a lubricarse para que esto tenga movimiento. ¿Sale? Dice que es diseñado para soportar cargas de compresión, resistencia a tracción 5% y módulo de elasticidad 0,1% respecto al tejido óseo. Entonces, lo que nos va a hacer nuestro cartílago solamente va a soportar cargas y va a lubricar. Va a lubricar para el movimiento. Sí, aquí tenemos algunos comportamientos viscoelásticos. Dice que su deformación depende de la velocidad de la aplicación de carga. A gran velocidad el tejido presenta más rigidez y viceversa. Sin embargo, bajas cargas instantáneas exhibe el comportamiento casi por completo elástico, con una recuperación casi instantánea de la deformación generada una vez que cesa la fuerza deformante. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros ponemos carga a nuestro cuerpo o a cualquier otra articulación, esta esponjita o este comportamiento de nuestro cartílago se va a compactar. Entre más sea el peso, más deformidad vamos a tener. ¿Qué quiere decir? Que entre más yo le ponga peso, mi esponjita se va a hacer más deforme. ¿Sí? Entonces va a soltar muchísimo más lubricante y va a tardar un poco en recuperarse o un poco otra vez a la recuperación para que nosotros podamos o para que esto se vuelva otra vez a formarse para otra vez otro movimiento en carga o otra
otro peso extra, ¿vale? Entonces, entre menos carguemos peso, mucho más, menos deformación y no hay tanto desgaste, ¿sale? Entonces, no hay tanto fuga de líquidos o vaya, no exprime todo el líquido para lubricar, ¿sale? Solamente lo necesario de acuerdo al peso a que se esté oprimiendo o cargando, ¿sale? También nos dice que la deformación depende del tiempo de la aplicación de carga. En las primeras fases de sobrecarga del cartílago, la mayor parte de agua es expulsada al exterior. Gran deformación, es lo que les acabo de explicar. Entre más peso tenga yo, más mi esponjita va a quedar compacta, ¿sí? Va a tardar un poquito más a la formación, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro. Personas que tienen sobrepeso extremo, esas personas sufren muchísimo de cartílago. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está oprimido, todo el tiempo está deformado. Quiere decir, deformado quiere decir que no tiene espacio suficiente para poder formarse y volver a llenarse de líquido. Y entonces estas personas sufren muchísimo por esta situación. Todo el tiempo su cartílago está sufriendo deformidad. Entonces, pues obviamente no le da tiempo de formarse de nuevo y regenerar o generar más líquido para su otro movimiento, para el próximo movimiento. ¿Sale? Entonces, esas personas sufren muchísimo, muchísimo, muchísimo en esos movimientos por el exceso de peso. ¿Sale? Una vez que el cartílago se ha exprimido y toda el agua libre está en el exterior, se observa un aumento de la dureza del material debido a la estructura del gel del cartílago encargado. En este momento en este momento de soportar la carga manifestándose por un freno de deformación del cartílago. Este comportamiento cumple con un papel fundamental en el mecanismo de lubricación y nutrición al cartílago articular. ¿Vale? Entonces, es muy importante que nosotros cuidemos nuestras articulaciones porque con el paso del tiempo también vamos perdiendo ciertos nutrientes, ciertas, ciertos elementos que nos nutre o que está formando nuestra articulación. ¿Sale? Estos cambios son debidos al envejecimiento de los condrocitos. El agua disminuye de forma importante a lo largo de los años, así como los proteoglicanos. ¿Sale? Entonces, de acuerdo a la edad, es muy importante cuidar nuestras articulaciones, no excedernos de peso, eh, no tener movimientos repetitivos que dañen tanto la periferia de mi articulación como son ligamentos, tendones, cápsula articular, etcétera. ¿Sale? Entonces debemos de tener mucho cuidado al nosotros hacer este tipo de movimientos o de actividades. ¿Sale? Entonces dice que las fibras de colágeno también se modifican con el paso de los años, aumenta su anchura y disminuye su flexibilidad. El cartílago se hace más rígido por la disminución de agua en el interior del tejido, lo que lleva a limitar la habilidad de cartílago de deformarse repetidamente cuando es sometido a cargas, dando lugar a que se produzcan pequeñas lesiones en el cartílago que progresen en el tiempo.
Entonces, cuando nosotros ya vamos disminuyendo de edad o vamos aumentando la edad con los años que se van aumentando, entonces nuestras articulaciones van disminuyendo en fibras de colágeno, sobre todo más en mujeres. ¿Por qué? Porque hay muchos cambios hormonales que nosotros, pues es inevitable este tipo de, eh, pues de situaciones. ¿Por qué? Por la menopausia, por muchas cosas que pasan en una mujer, tanto hormonalmente como físicamente. ¿Sale? Entonces, más posibles o más, son más propensas en ciertas lesiones, ¿sí? Porque por la disminución de todos estos elementos que conforman a mi articulación o que conforman a mi cartílago, ¿sale? Entonces dice que se anchan, ¿sale? El aumento, se anchan las articulaciones y ya no son tan flexibles, ¿sale? Entonces, por ejemplo, hay veces que eh, señoras de la tercera edad sufren mucho de dolor de hombro, el famoso hombro congelado. Quiere decir que los hombros, pues ya les duele muchísimo. Entonces, lo que hacen estas personas es quedarse o tenerlo en una sola posición ese hombro. Con el paso del tiempo, estas articulaciones ya no se mueven y se quedan fijas, ¿vale? Entonces, por eso se dice que es un hombro congelado, porque no tiene ningún movimiento y el movimiento ejerce muchísimo dolor, ¿sale? Entonces, estos son algunos y otros más padecimientos que vamos a tener en nuestro cartílago de acuerdo a los componentes que existen eh, en mi cartílago, ¿ok? Muy bien. Vamos ahora con los planos y ejes. Cuando se estudia la biomecánica de la articulación se debe tener en cuenta clasificación. Esta clasificación tipo y género movimiento se realiza en el plano y eje en cada movimiento, posición de referencia, recorridos en grados, músculos que convierten todos los movimientos que se realizan en el plano alrededor del eje. Los movimientos articulares principales pueden darse en tres planos: sagital, coronar, frontal, transversal, también llamado horizontal o axial. ¿Sale? Entonces, estos planos anatómicos nos van a servir en los movimientos que yo voy a realizar para mi articulación. ¿Sale? Esto también nos va a ayudar muchísimo para entender cuáles son los movimientos que ejercen cada uno de mis músculos. ¿Sale? Tanto músculo como hueso y articulación trabajan en conjunto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que trabajan en conjunto? Que estos no hacen movimientos solos, sino que trabajan porque músculo va insertado a hueso y el músculo ejerce fuerza y el hueso nos ayuda a desplazarnos y a realizar movimientos puros con nuestros músculos. Y obviamente ahí aparecen mis articulaciones para los movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa. ¿Sale? Entonces, en estos planos se van a ejercer estos movimientos. Son muy básicos. Por ejemplo, flexión, extensión lo vamos a encontrar en el plano sagital, alrededor del eje lateromedial. ¿Sale? Abducción y aducción se da en el plano frontal, alrededor del eje anteroposterior. La rotación interna y rotación externa la vamos a encontrar en el plano axial, alrededor del eje vertical cráneo caudal. ¿Sale? Muy bien.
Vamos a ver aquí los tipos de articulaciones de acuerdo al movimiento en que se clasifican. ¿Sale? Entonces, en pivote vamos a encontrar la pronación y supinación. ¿Sale? Por ejemplo, las dos vértebras superiores que tenemos nosotros, que son axis y atlas, que son los encargados de hacer movimientos de rotación, extensión, flexión, flexión lateral izquierda, flexión lateral derecha, ¿sale? Y el codo, que vamos a tener la articulación radiocubital. Ahorita en un ratito les muestro los dibujitos, ¿sale? Muy bien, seguimos con la articulación esférica, que esta la vamos a tener en estos movimientos que son abducción, aducción, flexión y extensión y rotaciones. Rotaciones quiere decir rotación izquierda, rotación derecha. ¿Sale? Ejemplo, el hombro y la cadera. Seguimos con elipsoidal, elipsoideal, que va a tener abducción, aducción, flexión, extensión. Y un ejemplo va a ser el radio y el antebrazo y el hueso escafoides de la mano, ¿sale? En bisagra posee flexión, extensión, ejemplo, la rodilla, el codo, húmero radial, entre paréntesis, y el tobillo. La silla de montar va a tener movimientos de aducción, abducción, flexión, extensión, ejemplo, las falanges. Y deslizante o plano, que los vamos a encontrar. Esos no tienen eje de movimiento porque son articulaciones planas. Solo realizan pequeños deslizamientos limitados por ligamentos. Ejemplo, la clavícula y algunas articulaciones del pie y la muñeca. Y pues obviamente que también ahí tenemos más rígida y que no tiene movimiento, sería como las articulaciones que tenemos en la cabeza. ¿Sale? Y ahí ya vemos todas las clasificaciones. Por ejemplo, tenemos allá la esférica, el pivote, ¿cuál más? La plana, la silla de montar, la esférica, como les había dicho. ¿Cuál otra? En pivote, en bisagra. Esta tenemos en bisagra. ¿Sale? Entonces, todas estas son los tipos de articulaciones. ¿Sale? Muy bien. Entonces, por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre biomecánica articular, me mandan mensajito por WhatsApp que yo le estaré resolviendo sus dudas. ¿Sale? En cuanto seguimos con el tema de goniometría,
que se deriva del griego gonion, que es ángulo, y metro, que es medición, es decir, disciplina que se encarga de estudiar la medición de los ángulos. ¿Sale? La goniometría ha sido utilizada por la civilización humana desde la antigüedad hasta nuestros tiempos en innumerables aplicaciones. ¿Sale? Objetivos de la goniometría. Evaluar la posición de alguna articulación en el espacio. En ese caso se trata de un procedimiento estático que se utiliza para objetivizar y cuantificar la ausencia de movilidad en la articulación. ¿Para qué me va a ayudar? La goniometría nos va a ayudar a definir los movimientos o los grados de movimientos que tiene cada una de mis articulaciones, ¿sale? De acuerdo a la goniometría nos lanzan ciertos grados de movimientos, ciertos rangos de movimientos que tiene una articulación. Esos movimientos deben de tenerlos. En caso de tener más movimiento, entonces ya consideramos una patología, y de acuerdo a que no tenga ningún movimiento también, ¿sale? Entonces, la goniometría nos sirve para la medición de ciertos rangos de movimiento en nuestras articulaciones. ¿Ok? Muy bien. Examen goniométrico en la columna cervical. Vamos a realizar o vamos a aprender cómo se va a manejar un goniómetro. Bueno, esto sí se sugeriría que sea práctico para que ustedes entiendan el movimiento y entiendan en dónde vamos a poner nuestro goniómetro para poder medir el rango de movimientos de mis articulaciones. ¿Sale? En este caso solamente, o lo principal, vaya, sería solamente en nuestra columna vertebral, ¿sale? Que es lo más importante que nosotros vamos a estar viendo o vamos a estar teniendo ciertas patologías, ¿ok? Muy bien, empezamos con cervical. Nuestro paciente va a estar sentado, obviamente que esto va a ser en movimientos de flexión y extensión. Mi paciente va a estar sentado, por lo tanto, con la pelvis estabilizada, con la columna dorsal apoyada contra el respaldo de la silla. Obviamente que todo esto va a ser en el respaldo de la silla, ¿ok? Bien alineados. Muy bien, la alineación del goniómetro, ¿cómo va a ser? La posición 0 con goniómetro en 90 grados, ¿sale? Entonces, eje colocado sobre el conducto auditivo externo, brazo fijo, alineado en la línea media vertical de la cabeza, tomando como reparo el vértex. Y brazo móvil toma como reparo las fosas nasales, ¿sale? Entonces, nosotros para entender cómo voy a estar alineando mi goniómetro, sí tenemos que hacer práctica para que yo les diga cómo se va a realizar este tipo de movimientos, ¿sale? Entonces nos dice que nuestra posición 0 va a ser a 90 grados, nuestra flexión y extensión. Siempre vamos a, el brazo, obviamente que el brazo móvil va a estar siempre apuntando en referencia a las fosas nasales. ¿Qué quiere decir? Que apuntando a nuestra nariz. El grado de movimiento va a ser de 35 grados a 45 grados, ¿sale? Esas iniciales son de ciertas universidades o ciertas personas que hicieron esa medición, nada más. No tiene nada que ver más con las mediciones, solamente quien realizó esos movimientos o quien confirmó esos grados, ¿sale?
Vamos a la inclinación lateral, que el paciente se encuentra sentado con la pelvis estabilizada, columna dorsal apoyada en la silla. Siempre va a ser así. ¿Sale? Muy bien. Alineación del goniómetro, posición 0, con goniómetro en 0, el eje colocado sobre la pelvis espinosa de C7 vértebra, la vértebra más prominente, obviamente. Brazo fijo, alineado en la línea media vertical, formada por las apófisis espinosas dorsales. Brazo móvil, alineado, medial a la cabeza, tomando como reparo el ángulo medio de la protuberancia occipital externa y el vértex. ¿Sale? Entonces siempre vamos a estar dirigida nuestro brazo fijo, que va a estar en la cervical 7, que es la más prominente, y mi occipital, que va a ser brazo móvil, ¿sale? Es el que nos va a dar los grados. Los grados son 45 grados, inclinación derecha, izquierda, cualquiera o ambas, sería esos grados. Muy bien. Seguimos con rotación derecha, rotación izquierda. ¿Sale? Paciente sentado, por lo tanto, igual pelvis estabilizada, columna dorsal contra el respaldo de la silla. Nuestra posición del goniómetro va a ser 90 grados, el eje colocado en el vértex, brazo fijo, alineado con la línea biacromial y el brazo móvil alineado con la punta de la nariz. ¿Sale? Entonces, nuestra posición va a ser en donde dijimos el eje alineado en el fijo, alineado con la línea biacromial, perdón. Entonces lo vamos a poner ahí. Esa es una vista superior. Vamos a poner entonces, dice que el brazo fijo va a estar en donde, a nivel de los hombros, ¿sí? Y el brazo móvil va a estar siempre apuntando a la línea de mi nariz. Muy bien. Grados aproximados de 60 a 80 grados y 60 grados, obviamente. En las mismas direcciones, izquierda, derecha. ¿Sale? Entonces ahora vamos con dorso lumbar. Paciente de pie, piernas, espinas ilíacas anterosuperiores niveladas en la misma línea horizontal, que a su vez es perpendicular al piso. Aquí nosotros vamos a necesitar un inclinómetro cefálico, ¿sale? Que se coloca a nivel de 0 sobre la apófisis espinosa 7, vértebra prominente. Inclinómetro caudal se coloca alineando 0 sobre la espinosa a dirección de la espinosa o S1. ¿Qué es S1? Sacro. ¿Sale? Entonces, esos son mis inclinómetros, esos por el momento no los tenemos, pero dice que mis grados son de flexión son 80 grados y de extensión de 30 grados. Acuérdense que esto es medición dorso-lumbar, o sea que van a estar cubiertas las dos columnas, ¿sale? Tanto dorsal como lumbar, por eso es dorso-lumbar. Muy bien.
Vamos con inclinación lateral. El paciente se encuentra de pie con las espinas ilíacas anterosuperiores y niveladas en la misma línea horizontal y a su vez es perpendicular al piso. Aquí sí lo vamos a hacer con el goniómetro, posición 0 con goniómetro en 0 grados, el eje colocado sobre la apófisis espinosa de S1 y brazo fijo alineado con la línea media vertical. Esta solamente es para flexión y extensión. Aquí estamos revisando inclinación lateral. ¿Eh? Entonces, alineado con la línea media vertical, formado por la apófisis espinosa sacras, brazo móvil, alineado con la línea media vertical, formado por la apófisis espinosa sobre dorso lumbares, tomando como reparo la apófisis espinosa de C7 y las vértebras. Entonces, ahí tenemos nuestros movimientos, nuestra posición que va a ser en S1 y el brazo móvil que va a estar a nivel de la vértebra C7, que es la más prominente. Siempre va a caer esta en la C7, para así tener 30 grados a 35 grados. Muy bien, seguimos con rotación derecha y rotación izquierda. El paciente se encuentra sentado en una banqueta sin respaldo, por lo tanto que la pelvis va a estar estabilizada con la columna dorsolumbar libre para poder rotar. La alineación de mi goniómetro va a ser en una posición 0 con goniómetro en 0. El eje lo vamos a colocar en el vértex nuevamente. El fijo va a estar alineado con la línea de ambas espinas ilíacas anterosuperiores y el brazo móvil alineado con la línea bioacromial. ¿Vale? Entonces va a ser la misma, pero el fijo va a estar alineado con las crestas ilíacas. ¿Sale? Y el brazo móvil, ahora el que vamos a determinar los grados, va a estar a nivel de los hombros. ¿Sale? Entonces el móvil va a estar a nivel de los hombros. En cuanto rote, no tenemos que mover el brazo fijo, que va a estar a dirección de mis crestas ilíacas. Y nuestro grado va a ser de 30 grados a 45 grados. ¿Sale? Muy bien. Pues aquí terminamos el tema hasta dorsales, ¿sale? Posteriormente vamos a ir viendo escapulomeral, el codo, la muñeca y cadera, ¿sale? Pero esto sí necesito que estén en sus clases presenciales para poder hacer práctica y tener o poder usar nuestro goniómetro, ¿sale? Muy bien, chicos. Entonces, yo espero sus respuestas. Cualquier duda o pregunta, me mandan WhatsApp ahí o lo mandan en el grupo y les contesto, ¿vale? Muchas gracias, muchachos. Cuídense mucho y espero verlos pronto. En nuestra clase de hoy. ¿Vale? Chao, chicos. Bye.